En este video vamos a resolver un sistema de ecuaciones lineales 3x3 y vamos a utilizar el método de Cramer, que también se le conoce como el método de determinantes. ¿Por qué? Porque yo necesito calcular una serie de determinantes para poder llegar a los resultados de x, y y z. Nuestro sistema de ecuaciones que vamos a utilizar, 3x3 en este caso, es el siguiente. Tenemos aquí a esto que le vamos a llamar la ecuación 1, la ecuación 2 y la ecuación 3. Y lo primero que tenemos que hacer es pasar mis datos, tomar todos los coeficientes de este sistema de ecuaciones y pasarlo a un arreglo en donde podemos ver solamente estos coeficientes. Aquí vamos a poner todas las variables de x, aquí todas las variables de y aquí todas las variables de z. Y de este lado vamos a poner, yo le voy a llamar r, que es los resultados o todo lo que está después del igual. Entonces nuestro primer paso será tomar los coeficientes, en este caso sería el 2, menos 3 y 5. Entonces serían 2, menos 3 y 5. Para la y, si se fijan hay un negativo aquí, entonces es menos 1 para esta y. Para este sería más 1, entonces nada más ponemos el 1 por acá. Y para la y de la tercera ecuación también sería un 1. Para la z tenemos un 1 positivo por acá, un 1 positivo por acá y un menos 2 de este lado. Entonces ya tenemos conformado este lado, nos faltan los resultados que son 3, 2 y por último 1. Y este arreglo nos va a servir a nosotros para poder calcular las determinantes, ¿no? Entonces este arreglo es el que vamos a estar utilizando para calcular las determinantes. Vamos a comenzar con la primera, que sería la determinante principal o determinante R, que yo le estoy poniendo porque voy a utilizar el nombre que ya le puse a la columna. Entonces lo que vamos a hacer aquí pues es calcular. La determinante R va a ser igual a, y vamos a poner por aquí nuestros datos. Siempre vamos a poner x, y y z o los nombres de las variables que nosotros estemos utilizando. Y voy a utilizar justamente de aquí hacia allá todos los datos que tengo. En este caso sería 2 menos 1, 1. Y anotamos esto por acá. 2 menos 1 y 1. Y después menos 3, 1 y 1. Y por último 5, 1 y menos 2. Ahí está. Entonces el método de Cramer lo primero que nos dice es que para poder resolver esto y encontrar la primer determinante, tengo yo que hacer una repetición. Algunas personas hacen repetición de filas, otras de columnas. Nosotros vamos a utilizar la repetición de filas. Entonces toda esta primera fila y la segunda fila las voy a repetir de este lado de abajo, así tal cual. Entonces aquí vamos a poner el 2, menos 1 y 1 y otra vez el menos 3, 1 y 1. Y de esta forma, pues ya queda el arreglo distinto, ¿no? Tengo yo aquí 1, 2, 3, 4, 5 filas. Entonces, para resolver mi determinante principal o determinante R, como yo le puse, primero lo que debo de hacer es dibujar una serie de diagonales donde cada diagonal me va a representar la multiplicación de todos los elementos que estén en la diagonal. Por ejemplo, aquí vamos a poner nuestra primer diagonal, que sería el 2, el 1 y el menos 2. Estos tres números se van a multiplicar. Después voy a poner mi segunda diagonal, que también todos esos números se van a multiplicar. Y por último voy a poner mi tercer diagonal, en donde todos también se van a multiplicar. Entonces ponemos todos esos datos. Empezamos con la primera diagonal, que sería 2 por 1, 2, por menos 2 son menos 4. Segunda diagonal sería menos 3 por 1 son menos 3, por 1 son menos 3. Y 5 por menos 1 son menos 5, por 1 son menos 5. Entonces todos estos tres van dentro de un solo paréntesis. Después va un negativo que es forzoso de la regla para después dibujar la segunda tanda de diagonales. Estas diagonales ahora irán en el sentido contrario. Entonces por aquí tendríamos nuestra primera diagonal. Aquí dibujaríamos nuestra segunda diagonal y por último nuestra tercera diagonal. Y aplicamos exactamente lo mismo, es decir, necesito yo hacer las multiplicaciones por diagonal. 5 por 1 son 5, por 1 son 5 positivos. Después 2 por 1 son 2, por 1 son 2, entonces serían 2 positivos. Y por último, menos 3 por menos 1, que me daría más 3, por menos 2, que me daría menos 6. Ahí está. Entonces, de esta manera ya tenemos nuestra multiplicación de las 6 diagonales que dibujamos. Entonces, el siguiente paso pues será resolver tal cual las partecitas de dentro de los paréntesis, ¿no? Entonces aquí yo tengo puros negativos, por lo tanto será 4 y 3 son 7 y 5 son 12, entonces la respuesta es menos 12. Después tengo este negativo por acá
Y me falta resolver lo de el paréntesis azul, ¿no? O las diagonales negativas. Entonces aquí va a ser 5 menos 6 es menos 1, más 2 es 1 positivo, multiplicado por este menos de acá, pues bueno, hay que resolver eso. Entonces sería menos 12, menos por más es menos y 1. Entonces menos 12 y menos 1 me da un total de menos 13. Por lo tanto, ya puedo afirmar yo que la diagonal principal, pues ya tengo el primer valor, que sería este menos 13 que tenemos por acá. Y entonces anotamos que nuestra diagonal principal es menos 13. Seguimos ahora con nuestra determinante de x, y para eso, bueno, hacemos lo mismo, anotamos determinante de x y el arreglo donde van a ir mis coeficientes. Entonces, lo que vamos a hacer es un pequeño cambio. Como yo quiero calcular la determinante de x, no voy a utilizar x. Entonces, yo siempre les recomiendo que anoten x, y, z o las variables que en este caso les toque. Y en este momento borran, ahí por ejemplo borramos la x y voy a poner aquí la columna que me hace falta utilizar, que sería la letra R, ¿no? Entonces, de este lado van a ir todas las letras que correspondan, o los números que correspondan a R. En este caso son 3, 2 y 1. Y ahora sí, en YZ sería menos 1 con 1, menos 1 con 1, 1 con 1 y por último 1 con menos 2. Ahí está. Entonces, repetimos otra vez que la fila 1 y la fila 2 se van a repetir en la parte de abajo. Entonces, ponemos el 3, menos 1, 1 y 2, 1, 1. Nuestro siguiente paso será dibujar las diagonales que hicimos en el ejercicio anterior. Es decir, esta diagonal sería la 1, sería diagonal 2, sería diagonal 3. Entonces, anotando todo eso dentro del paréntesis rojo, ¿no? Lo que sigue sería el negativo forzoso de la regla. Y por último, diagonales encontradas, ¿no? En este caso sería diagonal 1, diagonal 2 y por último diagonal 3. Ahí está. Entonces, aquí todas esas diagonales irían en el paréntesis azul. Entonces comenzamos con las rojas, sería 3 por 1 son 3, por menos 2 son menos 6. Después 2 por 1 son 2, por 1 son 2, sería más 2. Y 1 por menos 1 es menos 1, por 1 es menos 1. Listo. Nos vamos ahora con el paréntesis azul, en donde decimos 1 por 1 es 1, por 1, 1. Ahí está. Después 3 por 1, 3, por 1, 3. Más 3 positivo. Y por último 2 por menos 1, pues son menos 2. Por menos 2 serían más 4. ¿Verdad? Ahí está. Nos quedaría esa partecita. Resolviendo lo de dentro de los paréntesis, tengo aquí que menos 6 menos 1 son menos 7, más 2 serían menos 5. Negativo, y dentro del paréntesis sería 4 y 3 son 7 y 1 son 8. Por lo tanto, el 8 positivo con el negativo de afuera me quedaría menos 5 menos 8, y esto es un total de menos 13. Entonces, ya tenemos que nuestra determinante de x ya tiene un valor que sería menos 13. En este caso repite el mismo valor que la determinante principal. Y con eso terminamos la determinante de x. Continuamos ahora con la determinante de y, y igual que en la determinante de x, yo les recomiendo anotar x, y, z. Siempre las tres variables van a ir siempre. En este caso, si quiero calcular determinante de y, voy a borrar la determinante de y en ese lugar acomodo la determinante o la columna que no he utilizado, ¿no? Entonces, anotamos la columna que sería 3, 2, 1 para el valor de las R's. Aquí ponemos el 3, el 2 y el 1. Y en las X anotamos 2, menos 3, 5. 2, menos 3 y 5. Y por último en las Z anotamos 1, 1, menos 2. 1, 1, menos 2. Volvemos a repetir fila 1 y fila 2. En este caso vamos a anotar 2, 3, 1. Entonces aquí repetimos el 2, el 3 y el 1. Y menos 3, 2, 1. Menos 3, 2 y 1. Con esto completamos nuestro arreglo. Y lo que sigue será dibujar las diagonales que necesitamos. Necesitamos 3 diagonales en este sentido. Sería 1, sería 2 y sería 3. Y por último las diagonales encontradas, que sería diagonal 1, diagonal 2 y diagonal 3. Ahí está. Entonces necesitamos un paréntesis para las diagonales rojas y un paréntesis para las diagonales azules. Y sabemos que entre los dos paréntesis va un negativo de la regla, ¿no? Entonces, haciendo las multiplicaciones sería 2 por 2, 4, por menos 2, menos 8. Ahí está.
Después menos 3 por 1 son menos 3, por 1 son menos 3. Y 5 por 3 son 15, por 1 son 15. Entonces aquí serían más 15. Del otro lado tengo 5 por 2, 10 y luego por 1 son 10, ¿no? Entonces aquí tenemos 10 positivos. 2 por 1 son 2, por 1 son 2, entonces sumamos 2. Y menos 3 por 3 son menos 9, por menos 2 son más 18. Ahí está. Entonces haciendo las operaciones correspondientes tengo yo más 15 y menos 8 y menos 3. Esto me da un menos 11, entonces más 15 menos 11 me daría un total de 4. Negativo, y ya tengo 10 y 2 son 12 y 18 son 30. Por lo tanto, voy a poner 4 menos paréntesis 30, que esto en realidad pues ya sabemos que es 4 menos 30, y la respuesta final sería menos 26. Entonces este menos 26 corresponde a la determinante de y. Ponemos por acá el menos 26 y con esto ahora con la determinante de z, la última de las determinantes, y recordemos que ponemos x, y, z siempre. Ahora eliminamos z y en su lugar ponemos la letra r. Entonces ahora sí necesitamos llenar las columnas. 2 menos 3, 5. 2 menos 3, 5. Después menos 1, 1, 1. Menos 1, 1, 1. Y por último 3, 2, 1, que corresponden a la letra r. 3, 2 y 1. Ya habíamos dicho que repetimos fila 1 y fila 2, las vamos a repetir en la parte de abajo. Entonces por acá ponemos el 2, menos 1 y 3. Y por último menos 3, 1 y 2. Y con esto completamos nuestro arreglo. Y pues queda primero marcar nuestras diagonales. Esta sería mi primer diagonal. Esta sería mi segunda diagonal. Y por último esta sería mi tercer diagonal. Ahora vamos con las diagonales encontradas, que en este caso sería mi primer diagonal, segunda diagonal y tercera diagonal. Entonces lo que sigue pues será hacer las multiplicaciones. Recordemos que todas las columnas de rojo o que van hacia abajo a la derecha van en este paréntesis, después todas las de azul van en este paréntesis y por último el negativo que separa ambos paréntesis de la regla, ¿no? Entonces aplicamos multiplicaciones y decimos 2 por 1 son 2, por 1 son 2. Después menos 3 por 1 son menos 3, por 3 son menos 9. Y 5 por menos 1 son menos 5, por 2 son menos 10. Seguimos para allá, 5 por 1, 5, por 3 son 15. Entonces tenemos que anotar por acá los 15 de resultado. Y 2 por 1, 2, por 2 son 4. Y por último, 3 por 1 son 3. Por 1 son 3, pero tengo 2 negativos, entonces me daría más 3. Y ahora sí, necesitamos resolver todo lo de los paréntesis. En este caso tengo menos 10 menos 9 más 2 serían menos 17. Negativo por acá y luego 15 y 4 son 19 y 3 son 22. Entonces por acá sería un positivo 22. Menos por más me va a dar menos, entonces me queda menos 17 menos 22. Todo esto es un total de menos 39. 2 y 7 son 9, 2 y 1 son 3, es correcto. Entonces el menos 39 sería ya mi resultado para la determinante de z y última de las. Ahora sí con nuestro paso final en donde ya vamos a calcular los valores de x, y y z, y para esto nos vamos a ayudar de los valores de las determinantes. Por acá tenemos las fórmulas. Por ejemplo, la primera variable, que en este caso es la x, sería igual a la división entre la determinante de x sobre la determinante principal. Entonces, determinante de x sabemos que vale menos 13 y la determinante principal sabemos que vale menos 13. Entonces, esto es menos entre menos es más y 13 entre 13 es 1. Por lo tanto, mi primer valor será que la x vale 1 positivo. Listo. Nos vamos ahora con la determinante de y para encontrar el valor de y, que en este caso la fórmula es igual determinante de y entre determinante r o principal, y la determinante de y nos dio menos 26 sobre la determinante principal, que son menos 13. Entonces menos entre menos pues me va a dar un positivo y 26 entre 13 son 2 positivos. Entonces mi valor para y es un 2 positivo. Y por último la determinante z nos va a ayudar a encontrar la variable z, que en este caso sería determinante de z son menos 39 sobre determinante principal, que son menos 13. Esto es menos entre menos positivo y 39 entre 13 son 3. Por lo tanto,
mi determinante z es un 3 positivo. Y con esto terminamos el ejercicio, ya encontramos los tres valores que necesitamos para x, para y y para z utilizando método de Cramer.